Buenas noches, muy buenas noches más bien, mis amados hermanos. Es de gran bendición nuevamente estar en presencia de ustedes para poder compartir las tres cartas que nos quedaron de las epístolas paulinas. Mi nombre es Silvia Cisneros, del Centro de la Familia Cristiana, propiamente del Instituto Bíblico del Centro de la Familia Cristiana aquí en Costa Rica. Y como les decía, hemos estado estudiando en este tiempo de cuarentena, pues nos quedó prácticamente la mitad de las epístolas que habíamos empezado a ver y me corresponde el día de hoy terminar con ellas. Hemos separado las epístolas para poder estudiarlas como las primeras epístolas en prisión, y las que vamos a ver hoy, las tres restantes, que son primera y segunda de Timoteo y Tito, las vamos a ver como epístolas pastorales. Y vamos a ver por cuál razón le llamamos epístolas pastorales el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con primera de Timoteo, escrita aproximadamente el 64-65 después de Cristo. Se cree que primera de Timoteo y Tito, fueron escritas no en un tiempo de prisión, sino en un tiempo en el que Pablo estuvo fuera de prisión. Recuerdan que en Filipenses él le decía a quien le estaba escribiendo, al pueblo de Filipenses, que él que él prontamente iba a estar visitándolos, ¿verdad? O sea, él tenía la idea de ir a visitarlos porque tenía la idea de que iba a salir libre. Pues se cree que él estuvo aproximadamente 1 o 2 años, probablemente, no se sabe a ciencia cierta cuánta cantidad de tiempo estuvo afuera, pero se cree que él estuvo fuera de prisión, ¿verdad? Y después fue nuevamente puesto en prisión cuando escribió segunda de Timoteo, que fue la última epístola paulina escrita por Pablo. Entonces, empezando con lo que es primera de Timoteo, es una carta dirigida, como dijimos, a Timoteo, cuya madre era judía creyente llamada Eunice y su padre era griego. Eso lo dice Hechos 16:1. Tenía una abuela llamada Loida. Eso lo dice segunda de Timoteo 1:5. Y según esta parte dice que ellas tuvieron una gran influencia en la vida de Timoteo, ¿verdad? Entonces dice que Pablo probablemente conoció esta familia durante su primer viaje misionero en Listra. Él siguió a Timoteo al Señor, él guió a Timoteo al Señor y lo adoptó como un hijo en la fe. Y eso lo vemos y me gusta mucho porque en estas tres epístolas él llama tanto a Timoteo como a Tito amado hijo en la fe. Se notaba el gran amor que él sentía por ellos y el gran también cargo pastoral y apostólico que él tenía por ellos. Le llamamos cartas pastorales, o las dividimos de esta manera porque si bien vemos su contenido es sumamente guiándolos a ellos como pastores, ¿verdad? En primera de Timoteo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Comienza la carta hablándole de esta manera, le habla de la advertencia contra falsas doctrinas. Él habla de su ministerio. Nuevamente, como lo hemos visto en otras cartas, defendiendo su llamado apostólico, instrucciones sobre la oración le da, de qué manera, y esto es como muy propiamente lo que estamos viviendo en todo tiempo, pero en este tiempo él dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador.
¿Qué quiere decir eso? Que nuestra oración por las personas que están en eminencia, oiga, podemos ver que en ningún momento dice por las personas que están en eminencia que conocen del Señor, no, por los que están en eminencia para que nosotros podamos vivir de buena manera, nuestras oraciones llegan hasta el Señor. Y dice algo que también trae en Tito, que en estos momentos lo vamos a ver ya casi, requisitos de los obispos. Palabra fiel si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Y entonces dice cuáles son los requisitos para que alguien sea un obispo. Entonces, ¿qué es un obispo? Un obispo es un pastor, un obispo es propiamente alguien que tiene una jerarquía, por así decirlo, en la iglesia, en el sentido de cuidar al pueblo del Señor, ¿verdad? Eso es propiamente los requisitos de un obispo. No habla marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La carta era para Timoteo, en este caso. Él estaba enseñando de qué manera tenía que ser un obispo, de qué manera tenía que ser un pastor de la iglesia del Señor. ¿Por cuál razón? Porque Pablo tenía que dejar muy en claro, porque Timoteo también iba a dejar en otros lugares también obispos en las iglesias donde él iba, ¿verdad? Dice más adelante que no tiene que ser un neófito, o sea, una persona nueva no puede ser pastor, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Después habla de los requisitos de los diáconos, del ministerio de la piedad, y los requisitos de los diáconos son más o menos similares, pero recordemos que un diácono es un servidor, propiamente las personas que están a cargo de cosas en la iglesia que no precisamente siempre son como predicar, sino servidores de la iglesia, de los pobres, que se encargan de cosas que el pastor o que un apóstol por su llamado o por su trabajo quizás no podría realizar, ¿verdad? Entonces también llama los requisitos de los diáconos, también habla que son hombres de una sola mujer, asimismo honestos. Bueno, habla también que en diáconos, si vemos, dice en el 2:11 de 2 de Timoteo, que las mujeres también pueden ser diáconas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles. Habla que los hombres sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. Si nosotros vemos en 1 Timoteo y en Tito, una de las cosas que llama la atención es que él dice que un obispo, un pastor de la iglesia del Señor tiene que ser un hombre que gobierne bien su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto da buen testimonio con los de afuera. Bueno, le habla también a Timoteo de la predicción de la apostasía, ¿verdad? Y dice que van a venir escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, Pablo está precediendo todas las cosas que quizás estaban pasando, pero que también iban a pasar. ¿Para qué razón? Para que Timoteo estuviera alerta de todas este tipo de cosas, ¿verdad? Un buen ministro de Jesucristo le habla que tiene que ser. Le habla de los deberes que nosotros tenemos hacia los demás y cómo hacerlo, porque ahí le explica que no debe reprender al anciano, sino exhórtale como si fuera un padre, a los jóvenes como si fueran un hermanos. Si vemos, es el cuidado pastoral que Pablo le quiere recalcar, porque estoy segura que ya Pablo le había hablado de todas estas cosas a Timoteo, y más aún Timoteo las había visto. Recordemos que en las cartas de Pablo, él se menciona siempre como un ejemplo, y no tenemos que tomar esto como un sentido de orgullo de Pablo, sino como que Pablo sabía que él había imitado a Cristo, de tal manera que su manera de proceder era digna de imitar, no porque fuera de Pablo, sino porque era la manera en la que Cristo vivió. También le habla de la piedad y el contentamiento, la buena batalla de la fe, ¿verdad? Y esto sería propiamente en lo que es Primera de Timoteo. Recordemos que al parecer en Primera de Timoteo él no estaba encarcelado.
fue un tiempo que él estuvo fuera, ¿verdad? Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo ya estuvo encarcelado, por lo cual vamos a ver la de Tito. Segunda de Timoteo la vamos a dejar de última por cuanto fue la última carta escrita por Pablo, ¿verdad? Entonces, Tito fue escrito en el mismo tiempo, probablemente que Primera de Timoteo, o sea, 64, 65 después de Cristo, ¿verdad? Fue escrita Pablo antes de la segunda epístola de Timoteo, fue escrita en el tiempo de libertad de Pablo. Bueno, ¿quién era Tito? Tito era un gentil que se había convertido al Señor. Y Pablo se refiere nuevamente, les digo, como a hijo en la fe. Es más, propiamente él le dice, Tito en el 1:4, Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y empieza Pablo explicándole a Tito, ¿verdad? Cuáles son los requisitos de ancianos y obispos. Y le menciona que por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué lo dejó haciendo Pablo a Tito en Creta? Lo dejó como pastor y también lo dejó preparando hombres idóneos. Si nosotros vemos en estas tres cartas, hay una similaridad muy fuerte. También se cree que porque fueron escritas más o menos en el mismo tiempo, pero también por el contenido que les estaban enviando a ellos y explicándoles, ¿verdad? Son cartas doctrinales, claro que sí, manejan mucho lo que es doctrina, que dijimos que doctrina era una enseñanza, ¿verdad? Y le explica muchas cosas porque se cree que la isla de Creta era un lugar sumamente donde la gente vivía muy, muy desordenada. De hecho, que en el 1:12 dice uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Recordemos que aunque una persona se convierte al Señor, nosotros muchas veces traemos cargando cosas de nuestra crianza y también de nuestra cultura. Entonces, en este caso, Pablo estaba recalcándole cómo tenía que ser un pastor en ese lugar, porque eran personas pues, que eran mentirosos, ¿verdad? Entonces, él estaba recalcando que tenían que ser maridos de una sola mujer, irreprensibles, hijos creyentes, que no estén acusados de ninguna cosa mala, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y ahí trae muchas cosas también más buenas, que tiene que ser amante de lo bueno, sobrio, hospedador, tiene que ser justo, dueño de sí mismo, o sea, una persona que no se vaya a exasperar con cualquier cosa, ¿verdad? Tito dice que también fue enviado como misionero antes en Corinto, para saber qué tipo de respuesta y efecto había tenido la carta de Pablo a la iglesia. Él le trajo buenas noticias a Pablo, o sea, Tito había sido probado como un verdadero hijo de Dios. Y por esta razón Pablo le encarga tanto a Tito como a Timoteo, pues la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque aunque fueron escritas en un tiempo en el que Pablo estuvo fuera de prisión, pues Pablo en su corazón ya el Señor probablemente le había hablado que a él le quedaba poco tiempo. Entonces Pablo, aprovechaba su tiempo en prisión, no solamente escribiendo las epístolas, que bastantes de ellas fueron escritas en prisión, sino también predicando el evangelio, trayendo gente, enseñando, haciendo muchas cosas, ¿verdad? Bueno, esta carta tiene como énfasis la misma de Primera de Timoteo, el orden y la organización de la iglesia. También tiene palabras de advertencia, y un elemento digno de destacar es que habla del regreso del Señor, hablando de la carta de Tito, ¿verdad? Y yo sé que va a ser muy, muy cortito el tiempo. Bueno, Creta, para hablarles más un poquito y ir terminando con la carta de Tito. Creta era una isla del mar Mediterráneo. Los cretenses eran un reto para cualquier ministro porque tenían muy mala reputación. Nadie les envidiaba. Dicen que eran, bueno,
De hecho, que la palabra cretense es sinónimo o era sinónimo en ese momento de mentiroso. Si a una persona le decían cretense, era lo mismo que decirle mentiroso. No sabemos cómo el cristianismo entró a la isla, ni cómo fue establecida la iglesia, excepto porque el día de Pentecostés los cretenses escucharon el mensaje que dio Pedro. Deben haber creído algunos y seguro ellos fueron los que testificaron a los demás. Pablo visitó Creta luego de ser liberado de prisión. Eso lo dice Tito 1:5 y dejó a Tito para que ministrara a la gente, ¿verdad? Entonces, sería eso solamente de lo que es Tito y Segunda de Timoteo. Yo los invito a leer esas 3 cartas, son cartas pequeñitas, muy similares, se pueden estudiar juntas. Segunda de Timoteo, que es la última carta. Esta carta es muy personal y muy conmovedora, porque fue escrita por Pablo poco tiempo antes de su muerte. Ahí vemos impregnadas, ahí vemos selladas las palabras de un hombre que sabía que prontamente iba a morir por el Señor Jesucristo. Pero recordemos que este hombre aquí no habla con tristeza, sino con una satisfacción muy grande. Y ahorita vamos a leer algunos versículos que nos dan a entender eso. Recordemos que es el mismo hombre que dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no era que Pablo estaba triste porque iba prontamente a estar con el Señor, ¿verdad? Segunda de Timoteo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Aquí vemos nuevamente donde le dice hijo. Pablo consideraba tanto a Tito como a Timoteo verdaderos hijos en la fe. En segunda de Timoteo dice que Pablo, la escribió en Roma, estaba él en ese momento prisionero por segunda vez, pero dicen que esta vez no fue igual que la primera. Recordemos que Hechos 28 nos dice que Pablo fue hecho prisionero, llegó prisionero a Roma, pero él alquiló una casa y ahí estaba, como podríamos decir ahora, casa por cárcel, ¿verdad? Pero él estaba relativamente bien, aunque era prisionero, ¿verdad? Pero en esta ocasión ya él estaba confinado en un calabozo oscuro y estaba esperando por el día de su muerte. Eso lo podemos leer en Filemón 1:26, 2:24 y 22. Y en primera de Timoteo 4:21, segunda de Timoteo 4:21, Pablo ya estaba viejo y se sentía cada vez más débil. Ahí podemos ver que él le dijo a Timoteo que le trajera ciertas cosas, capote, libros, pergaminos. Pablo le escribió a Timoteo dándole instrucciones del lugar donde Timoteo estaba, pero también le escribió esperando a que Timoteo regresara con él en el tiempo pues difícil de él, ¿verdad? Él tenía muchos deseos de ver a Timoteo, pero por causa de la incertidumbre de su vida, como él no sabía si lo iba a ver antes de morir, por esa fue la razón que él escribió a Timoteo. Y él le habla a Timoteo testificar de Cristo, que no lo olvidara a Timoteo. Le dice que se debe comportar como un buen soldado de Jesucristo. Uno de los pasajes más bellos que él le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir? Que nadie que llega a un ejército, recordemos que estos son cosas que Pablo usaba para tomar como ejemplo para que Timoteo pudiera entender lo que él quería decir. Si tomas el camino del Señor, ya no te puedes enredar en otras cosas. Somos de Cristo Jesús. Le habla que debemos presentarnos como obreros aprobados. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Entonces, ¿cómo podríamos nosotros usar la palabra de verdad bien? ¿Cómo podríamos llegar al Señor con diligencia, presentándonos a Dios, creyendo que somos aprobados, leyendo la palabra del Señor? Como obreros no nos vamos a avergonzar cuando estemos delante del Señor Jesucristo, porque sabemos que estamos buscando su presencia, sabemos que estamos leyendo su palabra y no solo leyéndola, estamos yendo a buscar la esencia de Cristo, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y aquí le va diciendo cómo debe ser el siervo del Señor, que no debe ser contencioso, amable, para con todos, para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Carácter de los hombres en los postreros días, también le explica a él a Timoteo que va a venir, predica la palabra, que es uno de los pasajes que también te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos que Pablo en todos estos pasajes, él es como muy claro en el sentido de que no debemos contender. Entonces no podemos confundir lo que dicen estos versículos que a veces queremos pero Pablo dijo que en todo tiempo, que tenemos que redarguir, que tenemos que exhortar, o sea, que quiera o no quiera, nosotros tenemos, no. Él le dice que debemos seguir con respeto, que no es que debemos discutir con nadie, no son discusiones. El Señor nos da sabiduría al Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar con doctrina y con verdad delante de las personas. Y uno de los pasajes más bellos, Pablo le dice en el 6 ya a Timoteo,